Bueno, vamos a hablar de sectores donde se utilizan los palés de plástico. Uno de los principales sectores donde se utiliza el palé de plástico es en el sector cárnico y avícola. La industria cárnica suele utilizar palés de plástico encajables para enviar fuera o para uso interno, pues tipo H1 o un compacto. Siempre que los productos de uso alimentario estén en contacto directo con el palé o caja o contenedor, deberán estar fabricados íntegramente con plástico virgen. Para congelación se recomienda utilizar materiales como por ejemplo el polietileno de alta densidad, ya que ofrece mejores resistencias a la temperatura en temperaturas bajas en congelación. Aunque no es necesario por normativa, en algunos lugares se utilizan palés lisos para facilitar la limpieza, al tener menos huecos donde se puede incrustar la suciedad. Sector de la automoción. La automoción es otro de los sectores que usa habitualmente palés de plástico, principalmente palés de 80% 20 y 100% 20, siempre retornables. La industria de la automoción ha cambiado mucho y ahora casi todo el embalaje que utiliza es retornable. De gran resistencia porque se usan muchas veces. Por ejemplo, el grupo PSA, es Citroën Renault, utiliza el SLI 2112 como unidad de manipulación junto a una tapa. Entonces ahí van palet, cajas y luego encima, cajas en este caso KLT, y encima va la tapa, ¿vale? Además se utilizan cajas VDA KLT, que son toda la gama de empresas de automoción alemanas, ¿vale? Utilizan ese tipo de caja, y luego está la ODT o Galia, que lo utilizan las empresas del tema francés, que son Renault, Citroën, etcétera. Otro de los productos muy utilizados en la automoción son las cajas, contenedores, palés tipo antiestático o ESD, debido a la gran cantidad de electrónica que se está utilizando ahora mismo en los automóviles. Son unos les ponen al plástico unos aditivos que lo que hacen es que descarguen la electricidad estática. Tener en cuenta que el plástico no es conductivo, entonces se va almacenando electricidad estática y puede llegar a dañar los circuitos. Farmacéutico. En el sector farmacéutico se utiliza habitualmente palés, contenedores, cajas de plástico para sus entornos de trabajo de salas limpias, con palés higiénicos, fabricados en plástico virgen, y para el trasiego logístico pues se gasta un palé más liviano. En los entornos cerrados se puede utilizar palés compactos de gran resistencia. Para la logística pues se utilizan los encajables que he dicho antes, modelos más ligeros de envase perdido. Para los entornos productivos, como norma Europa, y las cajas se entregan en la logística casi íntegra. Entonces, en el tema de cajas, cuando están en el proceso productivo, pues es mucho caja de norma Europa de uso interno, y para la logística las agencias que transportan los medicamentos suelen utilizar cajas íntegra que llevan como unas tapaderas y está más protegido y más seguro, digamos, el medicamento, para que no haya robos y cosas así. Bueno, vamos al tema de la fruta y la verdura. En la agricultura se usan cajas de plástico, está muy extendida, ¿vale? Se han usado siempre cajas de tipo rejillado porque dejan que entre el aire y no estropee el producto. En contacto con la caja se puede pudrir antes, y suelen utilizar cajas rejilladas. También se utilizan Big Box, que son los típicos palos estos de campo que habrás visto siempre, y suelen haber como dos gamas. Está lo que se utiliza desde el campo hasta la cooperativa, y luego está lo que se utiliza desde la cooperativa hacia afuera, que suelen ser cajas más ligeras, de envase perdido y que se usan menos. Ahora se está empezando a utilizar mucho cajas reutilizables, plegables y contenedores reutilizables desde que va de la cooperativa hacia afuera. La ventaja que tienen pues, los palés encajables, por ejemplo, para la exportación, es que como no necesitan tratamiento térmico, pues los puedes enviar sin tener que tener certificados ni 15, etc. Las embotelladoras, empresas como Heineken, etc., están usando en sus circuitos internos mucho el plástico porque es limpio, etc. Entonces, las grandes embotelladoras pues, de cerveza, agua, que se dedican principalmente a la hostelería, llevan tiempo utilizando palés de plástico retornables que van desde la planta embotelladora al mismo camión de reparto para luego regresar de nuevo a la línea de embotellado en un ciclo sin fin. Dichas empresas utilizan sobre todo palés perimétricos porque facilitan el remontado con cargas inestables como las botellas y las cajas,
y además soportan mejor el peso y son más duraderos. Por ejemplo, Heineken tiene diseñado un palé propio que es para los barriles de cerveza, que tiene unas muescas abajo y está hecho el proceso para que tú pongas el barril de cerveza, que los barriles de cerveza deslizan mucho, se mueven mucho, lo metas directamente en el camión y luego cuando llega del camión con los vacíos, pues los puedan bajar. Si habéis estado, bueno, yo sí que he estado dentro de una empresa cervecera y el volumen de tráfico que hay es bestial. Entonces optimizan mucho los tiempos de carga, llegan a cargar con pinzas que pueden coger varios palés a la vez. Los palés están muy pensados para que puedan ir a los camiones y de los camiones a la línea de producción, etc. Entonces se hacen modelos de 100% viento sobre todo, pero en el caso del barril de cerveza se llega a hacer un palé es proceso para la misma empresa cervecera, adrede, para que se pueda utilizar con estos barriles. La pesca. Pues la pesca es uno de los sectores que se suele utilizar cajas lisas, encajables, contenedores lisos, de 3 patines para mucho peso. En cuanto a los palés, se suelen utilizar medium y heavy para el trasiego de pescado del puerto a los centros de procesado. Para enviar al cliente se suele utilizar más bien palés encajables o más ligeros. Para los casos en los que el pescado está en contacto directo con la mercancía, con la caja o el palé, se está obligado a utilizar plástico virgen y los palés de plástico no requieren el tratamiento para enviar fuera. En el caso de las cajas de plástico, pues en algunos casos llevarán agujeros de drenaje para que se vaya soltando el liquidito del congelado, etcétera. En otros no, depende de lo que se precise en cada momento. El retail. Pues en los supermercados cada vez vamos a ver más palés directamente en el display. Se ha ido adoptando el plástico primero en las secciones de fruta y verdura con estas cajas de plástico incluso plegables que se están utilizando ahora, los palox directamente para sandías, melones. También en los lineales se está utilizando lo que es el palé de display 60-40, 80-60, 80-120 para llegar directamente desde al lineal del supermercado. Esto ahorra costes a la hora de reponer las estanterías. El retail está muy extendido los circuitos internos de palés que se mueven entre proveedores, centros logísticos y las propias tiendas y supermercados. Por ejemplo, Mercadona tiene un palet interno de plástico que lo envía a sus interproveedores lo llenan, viene a ellos, luego pasa por un sitio donde hacen el mantenimiento y tiene un ciclo interno. Y en el tema del retail hay mucho pooling, cajas de plástico plegables, contenedores de pooling, hay mucho circuito interno en este sentido. También en los lineales queda más bonito un palé de plástico a veces que un palé de madera. Químico. En el sector químico se utilizan sobre todo sacos o big bags. Con grandes cargas superiores a los 1000 kilogramos. En este sector el modelo estándar suele ser el 110 por 130 y el 100 por 120, siempre palés grandes porque a la hora de remontar en sacos, si yo pongo un palet encima y es por ejemplo un palé encajable, pues se me va a clavar en los sacos y cuando yo meta la pala para poder coger ese palet voy a pinchar el saco y me va a liar. Imagínate un saco de bolitas de polietileno pinchado, pues la que puede liar es impresionante. Entonces se utilizan palés principalmente cerrados, perimétricos por la parte inferior, fuertes para que aguanten peso y se puedan remontar a varias alturas. Y con esto evitamos que cuando metamos las palas dentro, primero que no se nos vuelque el palé y segundo que no pinchemos ese saco. ¿Vale? Esto pasa igual en madera que en plástico. ¿Vale? Esto no es una cosa que se han inventado ahora los palés de plástico, sino que toda la vida para estos sectores se habían usado palés cerrados, perimétricos, para evitar el pinchado de los sacos. También el palé perimétrico tiene más resistencia en el centro, que a veces las sacas de big bags, si no reparten bien el peso, puede partir en el centro.